Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos una vez más a este podcast llamado Renovación de Mente. Es un espacio en donde hablamos de cualquier tema y todo bajo la luz de la palabra de Dios. Esto es con el fin de poderlos guiar más por convicción y menos por tradición. Quien les habla, Laura Ramírez. Juan David Morales. Y Adalberto Ramírez, pastor de la Congregación Vida y Paz. Bueno, hace rato no hacíamos los podcasts, pero hemos vuelto. Año nuevo, vida nueva. No, mentiras. Empezaste, Laura, con algo chistoso, con el humor. Empezaste con humor y precisamente creo ese es el tema que tenemos para el día de hoy. Exactamente. Hoy vamos a hablar del siguiente tema. Risa o cinismo. El cristiano frente al humor. Vamos a ver diferentes tipos de humores, porque pues hay risas de risas, ¿no? Como el que acabé de hacer, el chistecito ahí, chévere. Pero también está el humor negro, y este es el que yo quisiera que también enfatizáramos sobre este, porque hasta qué punto es permitido dentro del cristianismo hacer un humor sobre algo. Por ejemplo, el humor negro se caracteriza por un sarcasmo. El sarcasmo es una burla mordaz con la que se pretende dar o entender lo contrario o manifestar desagrado. También en cuestión de humor negro se encuentra la ironía y se encuentra la actitud, que es la creencia de que nada tiene valor o sentido, de lo que permite reírse de todo. En este tipo de humor se relaciona una falta de ética, y la falta de ética es desfachatez, obrar o hablar con excesividad, desvergüenza, impudencia, falta de pudor o recato ante temas que deberían ser tratados con respetos, insolencia, el descaro de insultar o burlarse de valores que otros consideran sagrados. Entonces, aquí vemos que el sarcasmo eh, se utiliza también como insolencia, pero también vemos a alguien dentro de la palabra que utilizó este tipo de sarcasmo, que fue Elías. Pero antes de llegar a todo ese punto, ¿sí? Esto es apenas la introducción. Vamos a ver hasta qué punto un cristiano puede utilizar el humor, que no se vuelva algo agresivo, algo que no es moral o que va a dañar a los demás. Entonces, ¿qué opinan ustedes? No sé quién quiera empezar. Bueno, yo quisiera iniciar primero con la lectura de un versículo en la Biblia que está en el libro de Proverbios, en el capítulo número 15, versículo número 13, donde dice claramente allí que el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Ahí surge una pregunta que suele quedar allí entre el tintero y que muchas veces no la decimos, pero que pensamos que como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que andar con una cara larga, tenemos que andar aburridos, tenemos que andar avinagrados, como se dice por ahí, y que cualquier chiste, cualquier broma que nosotros hagamos viene a ser vista muy mal por algunas personas, en especial, como dice un estudio bíblico, por las personas débiles en la fe. Nos damos cuenta que allí habla del corazón y habla que el corazón alegre, o sea que el humor hace parte de ello, porque el humor es lo que busca, el humor es traer alegría, traer una sonrisa, traer, es sacar de lo cotidiano y ponerle una chispita de gracia a la vida en que nosotros vivimos, una chispita pintoresca donde nos haga sonreír. La sonrisa, aquí lo dice, hermosea el rostro. No es lo mismo ver a una persona rígida, parca, con su cara alargadita, allí serio, y es que yo soy muy serio. Una persona puede ser seria, pero también puede tener un buen humor, puede ser muy agradable. Y nos damos cuenta que la escritura hace énfasis en esto y dice que alegra el rostro. Una persona de buen humor se ve agraciada, se ve atractiva, se ve una persona asequible. Mas cuando hay dolor en el corazón del hombre, dice que el espíritu se abate. Una persona con el espíritu abatida viene a ser una persona difícil de hablar con ella, de conectar con esta persona. Entonces nos damos cuenta que el humor está condensado dentro de la palabra de Dios. Ahora, Laura tocaba algunos puntos específicos y hablaba de tipos de humor, donde hablaba del humor negro, del humor sarcástico,
y de los diferentes tipos de humor que puede haber. Entonces, por ahí iniciaríamos nosotros a hacer esa clase de clasificación en cuanto al humor. Juanito, ¿qué tienes que agregar? Me parecía interesante el versículo que decía el pastor. ¿Me lo puede leer otra vez, perdón? Claro, claro, el versículo dice, Proverbios 15:13, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Ok, vale, sí, es que de por sí el humor a mí me ha parecido un tema complejo. De por sí yo desde pequeño he sido un muchacho que a pesar de la timidez, siempre me ha gustado como llamar la atención entre las personas con las que tengo confianza, ¿sí? Entonces uno trata de hacer un chistecito, esta cosa, pero siempre hay como un límite que uno como que a veces no conoce. Y me parece que ese versículo establece bien ese límite, porque hasta dónde mi humor puede llegar a alegrar el corazón de alguien o hasta dónde mi humor lo que hace es causar dolor en una persona. Entonces me parece que es un buen límite que establece si mi humor está siendo agradable a Dios o no está siendo agradable a Dios. Exactamente, pues la comparación del humor, existen pues dos comparaciones, valga la redundancia, y es la comparación en cuanto al humor cristiano y el humor del mundo. El humor del mundo es un considerado negro, pero a veces nosotros que estuvimos contaminados también con ellos, nos traemos ese humor negro a las congregaciones. Entonces ahí es donde nosotros debemos aprender a tener cierto punto, cierto límite, porque el origen del humor del cristiano se basa en este versículo que el pastor daba, pero también se basa en que el Espíritu Santo a nosotros nos da un fruto, ¿no? Y dentro del fruto entra lo que es el gozo, ¿sí? Y este está basado en la verdad y en la esperanza, pero dice que también trae consigo la comunión y la alegría sana, mientras que el humor, que es del mundo, tiene cierto cinismo humano, es decir, que tiene un mecanismo de defensa. También se basa en algo que es absurdo y algo que es vacío y busca un choque, ¿sí? A impactar pero negativamente, rompiendo algunos tabús, entre los cuales pues se encuentra gente que hace burla a sus propias discapacidades o gente que le hace burla a otros por sus discapacidades. Claro, claro, y es importantísimo tener en cuenta cuando nosotros queremos hacer un chiste, como lo acaba de decir Juanito, y lo que acaba de tocar Laurita, referente a que hay personas que hacen chistes de sus discapacidades Ujú, físicas ujú. e incluso de sus situaciones diarias, físicas, intelectuales, educativas o económicas. La gente suele ser chistosa. Pero así como acabo de leer un versículo donde habla que el corazón alegre hermosea el rostro, me puse a investigar un poquito en la palabra del Señor y resulta que la palabra del Señor sí traza, hay unos principios bíblicos de verdad allí puestos, consignados en la palabra de Dios para el humor. Ujú. Y esos tres punticos, yo quisiera, son tres puntos que encontré. Y dice que uno de los puntos es que el humor que nosotros demos debe también ser dado para que haya edificación como primera medida. Porque en la palabra del Señor siempre nos habla de que nosotros debemos edificar y sobreedificar sobre la roca de nuestra salvación que es Jesucristo. Entonces el humor debe condensar, uno, que haya edificación; dos, que haya pureza; y tres, que haya compasión. Y nos damos cuenta de las palabras, a veces uno por ser chistoso le introduce mejor allí vulgaridad a las frases que uno da con el propósito de hacer reír, de presentarse agraciado ante las demás personas. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor en cuanto al lenguaje? Porque podemos expresar humor con el lenguaje tanto verbal como con nuestro lenguaje corporal. Entonces, en el lenguaje verbal, la escritura habla en Efesios 4:29, donde está diciendo, ojo con esto: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ujú. Oiga esto, las palabras que decimos, Sí. por chistes que nos parezcan, tenemos siempre que estar enfocados a que no deben ser palabras que salen corrompidas con vulgaridades, con desprecio, con desagrado, o tocante
a menoscabar la integridad de alguna persona con el fin de hacer reír. Y nosotros somos muy dados a esto porque el mundo, decías tú, Laura, en el mundo las personas utilizan lenguajes muy vulgares cotidianamente con el objetivo de hacer reír a las personas. Ujú. Y allí nos damos cuenta que como cristianos, a pesar de que nosotros somos humoristas también, personas de buen humor, debemos siempre conservar una línea racional, consciente delante del Señor de que nuestras palabras no deben ser ni corrompidas, de que nuestras palabras deben darse con pureza a fin de que los oyentes, ellos puedan encontrar gracia, Ujú. esa gracia de verdad en lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, hasta ahí para la edificación. No sé ustedes qué quieran decir. Después les tocó el temita de la pureza. Me parece bien. Ese versículo, pues yo tengo algo muy parecido de Efesios 5:4. Dice, tampoco digan palabras indecentes, ni tonterías, ni chistes groseros que no convienen, sino antes bien den gracias a Dios. Y esto es tocando, pues efectivamente aquí existe un humor que pasa al límite, ¿no? Eh, pues podemos irnos al ejemplo del mismo Elías. Elías hizo un chiste sarcástico, pero tenía detrás de ese chiste sarcástico un propósito. Y Edificación. era edificar y a los oyentes, a los que estaban viendo, a los Baales, demostrarles que no hay Dios fuera de nuestro gran Dios. Y demostrarle que, venga, entonces que prenda aquí el fuego y que haga. Y sí, o sea, chévere como lo muestra. Sí, porque hubo allí en medio de una crisis espiritual, de una crisis de identidad, porque había una crisis de identidad, porque Elías estaba en un pueblo, se supone es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, Ujú. y el pueblo de Israel se había inclinado hacia los Baales. Sabemos que el reino se dividió en norte y sur, y los del norte se inclinaron a los Baales y tuvieron sus templos a Astarot y a Acera y a muchos otros dioses. Y nombraron sacerdotes y construyeron estas situaciones. Y viene Elías como hombre de Dios a retarlos y a decirles, venga, vamos a hacer aquí algo y vamos a demostrar hoy quién es Dios realmente. Si los dioses que ustedes tienen o el Dios en el que yo creo que es el creador del cielo y de la tierra y todo lo que hay. Sabemos que construyeron unos altares y que ellos dijeron, venga, clamen a su Dios o a sus dioses para que prenda fuego, y el Dios que prenda fuego en el altar, ese verdaderamente es Dios. Sabemos lo que sucedió. Ujú. Comenzaron ellos desde la mañana, prepararon los altares y comenzaron estos sacerdotes paganos, comenzaron a Latigar. causarse ellos mismos con el propósito de hacer despertar a su Dios de algo allí, porque no les respondía a la petición. Y es cuando Elías utiliza un humor, y es un humor donde les dice, a ver, hablen más fuerte. Es que quizás su Dios anoche estuvo de parranda y se quedó dormido, se trasnochó y por eso no les ha podido escuchar, griten más duro. Y comienza allí a retarles y a decirles esa clase de situación que, aunque le pone un humor pintoresco, no deja de tener una enseñanza de trasfondo, donde le está diciendo al pueblo indirectamente y con sonrisa le está diciendo, eso es Dios, Ajá. alguien que no es capaz ni siquiera de hacer nada. Y allí en forma de chiste está lo que acabamos de leer en el versículo, trayendo una edificación a los oyentes. Juanito, ¿quieres aportar? Pues, sí, pues es que en la historia de Elías se me hace es un poco, o sea, comprendo porque el propósito es la edificación, pero no sé si sea un poco también confuso porque también hay una ridiculización hacia algunas personas, ¿no? Porque el humor de Elías, aunque tenía esa edificación, fue un humor fuerte, fue Ujú. un humor pesado porque eran personas que estaban haciéndose daño a ellos mismos y era un humor que los hacía, pues, eh, ridiculizar a ellos mismos, pero entiendo el punto de la edificación. Claro, claro. Allí precisamente hablamos de las clases de humor que hay, y es donde tenemos que ver cuál es el humor para pasar un momento alegre de partir entre amigos, cuál es el humor o el tipo de humor que se utiliza para confrontar a una nación contra una realidad que estaba causando bastante daño. Si bien dices estaban ridiculizando a unos sacerdotes, la verdad era que esos sacerdotes
habían causado peor daño a toda una nación que se encontraba bajo el yugo de la idolatría. Y era necesario que esos que habían hecho lo malo de alguna manera también Fueron asumieran reprendidos en sus público. consecuencias Claro. de los actos que ellos habían hecho. Eso no es lejano de nuestra realidad. Nosotros vemos día a día en nuestra sociedad que hay personas a través de los medios de prensa escritos, de comunicación escrita, donde a ellos les dicen columnistas. Y este tipo de personas hacen críticas humorísticas, entre comillas, para hablar de Una problemas verdad. que están Mm. pasando en nuestra sociedad. ¿Y Ujú. qué temas tocan en sus columnas? Tocan los problemas de salud, tocan los problemas de gobernabilidad, tocan los problemas de economía, pero en una forma pintoresca, donde Ujú. de alguna manera se está ridiculizando a los autores principales que Sí. deben prestar un buen servicio, pero se está tocando una realidad nacional que debe ser tocada de alguna forma y lo hacen con una chispita de humor. Claro, y en parte digamos que ahí también, mientras tú lo decías, recordaba a Pablo decir, venga, ¿yo a quién busco agradar? ¿Ustedes buscan agradar a quién? ¿A Dios o a los hombres? Y si de alguna manera ridiculizarlos para que sepan que no es por agradar a los hombres, pues eso es válido porque la verdad es que se necesita es agradar al Señor sobre todas las cosas, ¿no? Entonces sí, me parece chévere. Hay otro versículo que está en Colosenses 4:6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces yo creo que también es una cuestión de que Elías era profeta o cómo no iba a saber con quién, con qué clase de personas estaba hablando. Y dice, otro versículo dice, ¿de qué sirve tu sal si no sazona? Entonces digamos que él sabía muy bien cómo dirigir esa palabra para con los demás. Claro, les hablaba del humor para que, como forma de edificación, y hemos tocado ese punto. También viene el humor tocando el tema de la pureza. Nuestro humor debe ser un humor puro, no inmoral, para nada tocar la parte inmoral. Hay personas que hacen chistes incluso con la figura femenina, con la figura masculina, con la figura tal vez de gorditos o de flaquitos y hacen burla de este tipo de personas y en esto no hay ninguna pureza y lo que vienen es presentando cosas bastante inmorales. Por ejemplo, Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nosotros debemos evitar, hermanos, el humor que promueve lujuria, violencia o injusticia. Ahí en nuestro humor debe Ujú. haber pureza, pureza. Y recuerdo muchos tipos de chistes que la gente hacía y que en mi vida pagana yo compartí. Por ejemplo, les voy a dar un chistecito ridículo que me tocó de alguna manera pedirle perdón al Señor. Es en la naturaleza. Hay desbordamientos de quebradas. Precisamente en este momento en Colombia, en nuestro país, está en una zona, Córdoba. en Córdoba, precisamente. En este momento hay personas literalmente con el agua al cuello. Oiga esto, con el agua al cuello. Y no es un chiste, es que tienen el agua al cuello, Mm. donde se han desbordado los ríos y donde las personas, el río se les ha llevado sus enseres, se ha llevado sus animales, se ha llevado todo, ha dejado a la persona literalmente en la calle. Yo recuerdo en mi juventud y en mi vida pagana un chistecito que alguien dijo en alguna ocasión y que a mí me pareció tan chistoso y que cada vez que llovía yo lo repetía. Y había algo que decía un señor y decía, eso, que llueve, que llueva y que crezca el río y que se lleve todo lo que no es mío. Oiga esto, chistoso, ¿no? Chistoso lo que estaba diciendo, que llueva, que crezca el río y que se lleve lo que no es mío, sin asumir las palabras corrompidas que estaban saliendo de mi boca, los malos deseos que estaba trayendo sobre toda una sociedad, diciendo allí con mi chiste ridículo que a todo el mundo le fuera mal, que a todo el mundo se le inundara la casita, que a todo el mundo se les llevaran sus animalitos, con tal de que no fuera yo. Es que ese es como el peligro del humor, ¿no? Que es que muchas veces decimos palabras que creemos que son inofensivas. Exacto.
No medimos lo que estamos diciendo y las palabras son fuertes. Claro, las palabras tienen poder y las palabras no se las lleva el viento. La No. escritura dice que las palabras van y regresan, hermanos, para lo cual fueron enviadas. Y si es una maldición que nosotros arrojamos sobre alguien y no son justas, porque las maldiciones, incluso cuando Dios desata una maldición, porque Dios desata maldiciones. Y Mm, cuando Dios permite que sean desatadas las maldiciones sobre alguien es porque son justas, mm. porque es pago o retribución a algo que ellos han hecho. Pero cuando la maldición sale, es arrojada y no es justa, no llega al sitio a donde fue enviada, sino que Sí, dice que se como devuelve. cual golondrina, cual Mm, ave, buscando dónde reposar, y es como estando volando en el océano y no ujú. encuentra dónde reposar, dice, regresa de donde salió. Exactamente. Imagínense, regresa a Mateo 12:36 dice, pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Es que pongámonos a pensar lo siguiente. ¿Por qué un cristiano hace un tipo de humor negro, digámoslo así, sarcástico, ya yéndonos en ese aspecto de chistes ridículos, ¿sí? Sabiendo todo el contexto de la palabra aún que nos dice, ojo con las palabras ociosas, ¿por qué lo hace? ¿Será que todavía sigue viviendo en el viejo hombre? ¿Será que no ha nacido de nuevo? Y estas son preguntas que digamos que nos llevan a la confrontación, porque la pregunta, una que yo haría es, ¿dónde está la buena noticia detrás de tu chiste? O sea, si el Evangelio se trata de esperanza, ¿cómo se alinea eso con hacer una mofa de, ejemplo, tragedias de lo que está sucediendo, del sufrimiento ajeno, ¿sí? O aún de la muerte. Son cosas que uno tiene que ponerse a pensar. Otra pregunta que yo me haría como cristiana es, ¿podrías contar este chiste frente a la víctima? Porque es que, ojo, muchos cristianos, esto yo lo digo porque me han pasado casos, ¿no? Que de pronto nosotros reflejamos un carácter de Cristo en las congregaciones. Pero cuando estamos a solas con nuestros amigos, perdón, cuando estamos a solas con nuestros amigos, entonces reflejamos lo que tenemos en nuestro corazón. Y dice que de nuestro corazón salen los malos pensamientos. Y a veces hacemos un chiste de una víctima, de una persona con discapacidad X, y nos parece chistoso. Pero vaya, hágalo usted de frente a esa persona. Entonces, analícelo. ¿Sería capaz de hacer soltar su chiste teniendo a la persona que usted está perjudicando en su chistecito? La otra sería, ¿refleja usted el carácter de Cristo? ¿Para usted es posible imaginar a Jesús haciendo un chiste sobre una tragedia humana para causar risa? Y la última, ¿esto edifica o destruye? Porque si hablamos del fruto del Espíritu, que es bondad y benignidad, que la benignidad se trata de una excelencia moral, un comportamiento de excelencia. Entonces, ¿qué fruto está produciendo una broma sobre un tema que es oscuro o cruel para los demás? bonita reflexión y cosas que nos ponen a pensar porque ese es el diario vivir. Hoy día en la sociedad se vive desde con los niños en los colegios hasta con las personas adultas en sus sitios de labores, con alguna limitante, con alguna torpeza, entre comillas, como dice la gente, porque no tiene la misma agilidad que ellos, y les hacen chistes y les hacen mofa a todas estas discapacidades, a lo cual hoy se le ha agregado la palabra. Mm, Y con ese nos hemos dado cuenta cómo llegan a degradar a la persona, al ser humano, cómo llegan a hacerlo sentir tan mal y cómo estas personas caen en su autoestima, los quiebran de una forma tan horrible que estas personas anhelan es terminar hasta con su existencia a causa de ello. Edifica, Cristo hace chistes de esto, le agrada esto y lamentablemente eso se ha infiltrado dentro de nuestro pueblo de Dios o del que se dice ser pueblo de Dios. Laura dijo algo, si yo hago chistes de verdad de ese tipo, estoy reflejando el carácter de Cristo, estoy hablando como Cristo habla, pensando como Cristo piensa y viendo las cosas desde la dimensión que Cristo lo ve.
Y cuando hablo pensando como Cristo piensa, la gente no me podrá decir, es que eso no lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos la mente de nuestro Señor Jesucristo. Mente que nos da las capacidades a nosotros de entender, de comprender las cosas del Señor y hacerlas conforme a su voluntad. ¿Hay compasión en esto? Que es el último punto de las clases de humor, porque la escritura en Romanos 12:15 dice claramente: gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. De verdad hay compasión en nosotros, que la compasión es parte de la benignidad. Hay compasión en nosotros, somos compasivos cuando nos burlamos de las demás personas. El humor de verdad debe salir siempre y causar chistes a costa de los demás, de burlarnos de las demás personas, de no conectar con ellos como son y herirlos de la forma en que nosotros lo hacemos. Es que lo que pasa es que a veces nosotros no notamos que el humor es una clase de mal, lo digo así para YouTube, em, que puede ser más grave que el físico. Porque es que es mental, es psicológico y entonces tú estás dañando la vida de una persona, le estás bajando su autoestima. Y hoy soltamos un chiste, mañana no sabemos si tenemos a la persona aún con vida. O sea, es tan peligroso. Mira, hay unos ejemplos de incoherencia en lo que nosotros hacemos como cristianos. Y es que a veces nosotros hacemos este tipo de chiste y yo digo hacemos no porque yo lo haga, sino porque pues, vamos a meternos en la colada, porque cuando uno lo tira tan directo dicen, ay no, pues la super santa, entonces vamos a meternos ahí. Pero yo trato de cuidarme mucho con mis palabras porque como dice la palabra, uno no puede ser ocioso. Pero voy a englobarlo de esta manera porque a veces el cristianismo hace este tipo de cosas no teniendo en cuenta que está lastimando corazones y dice que nosotros estamos mostrando un testimonio vivo, ¿cierto? Y ese testimonio vivo, somos cartas abiertas, todo el mundo nos está leyendo. ¿Será que eso edifica a la otra persona que me está viendo? ¿Será que eso sirve para yo evangelizar? ¿Cómo yo le voy a hablar de un Dios que ama, ¿sí? Cuando yo no estoy amando al prójimo. ¿Cómo yo voy a decirle algo de consuelo cuando yo me estoy burlando de su sufrimiento? Entonces ahí vemos que también hay hipocresía sobre el tema. A veces nosotros también ponemos este humor negro de una manera muy normalizada, ¿sí? Entonces nosotros no hacemos el pare ante la injusticia, sino que nos gusta ser injustos. ¿Por qué? Porque abunda todavía en la carne en nosotros. Y hay algo peor, es que a veces nosotros lo hacemos físicamente, digamos, hablándote un chiste, ¿sí? Aquí entre los dos, entre los tres. Pero que me hablan de esos memes que yo no le doy like, pero que los veo y los disfruto. O que los paso dentro de mi grupito de amigos y son chistes bárbaros, bárbaros. O sea, es que a veces nosotros guardamos nuestro cristianismo, un cristianismo piadoso dentro de las congregaciones, pero cuando salimos, toma tu meme de una persona, no sé, tartamuda, de una persona con discapacidad, de autismo, síndromes de Down, o pasó un terremoto en otro lugar y entonces les sacamos la burla a eso. Ay, mire, eso les pasó por esto y esto y esto. Entonces, o sea, yo digo, wow, ¿hasta dónde llega nuestra hipocresía? Es que está el tema de que hagamos humor negro y el otro es lo que consumimos, ¿no? Mm. Porque nosotros podemos ser los que hacen la burla o aceptar burlas, mirar videos de chistes pesados, mirar memes, lo que tú decías. Sí. Y la palabra también dice que los ojos son la lámpara de nuestra alma, creo que es que dice. Y que si esa lámpara que debería dar luz al cuerpo es oscuridad, ¿cuántas más no son nuestras oscuridades? Entonces es como un tema de qué tanto yo me estoy cuidando, qué es lo que estoy dejando entrar a mi cuerpo, porque de eso mismo voy a dar. Claro, este tema del humor es tan importante y trascendental en este tiempo en el que vivimos, porque por medio de las redes sociales
la gente, yo veo que se suben a los autobuses, están en sus casas y pasan horas y horas deslizando la pantalla en las redes sociales y se ríen y se ríen y se ríen. Cuando va uno a mirar, ¿de qué se están riendo? Se están riendo de cosas, se están riendo de cosas que le hacen a las mujeres, de cosas que le hacen a los niños, de cosas que le hacen a los ancianos. Y vemos cómo asustan a las personas, se burlan de las personas, hacen todo tipo de cosas con las personas, les esconden las bebidas, les cambian sillas, les hacen unas cosas que aparentemente parecen inocentes, pero que ese tipo de humor no es sino para alimentar personas. Precisamente el tema que están hablando del humor negro. ¿Qué es el humor negro? El humor negro se refiere a un tipo de humor que se enfoca en temas oscuros. ¿Y cuáles serían esos temas? Uno, pues puede ser tocante a lo contrario de la vida. ¿Saben cuál es la palabra? No lo digo por la red social porque nos vetan. Lo contrario a la vida. Entonces tocan este tema contrario a la vida. Tocan temas referentes a la enfermedad, tocan temas referentes a las tragedias y aunque pueden llegar a ser divertidos para algunas personas, de verdad que puede resultar siendo ofensivo e hiriente para los otros. Vemos, por ejemplo, hace poco han capturado a un presidente de una nación porque está haciendo cosas que no debió haber hecho, pero a raíz de esa captura han venido sacando todo tipo de cosas y aún productos y chistes incluso Sí. referentes a cómo encontraron al personaje, a dónde lo llevaron, de qué forma lo llevaron, qué zapatos tenía puestos, etcétera, etcétera. Y la gente se ha sabido burlar y que lo que para unas personas resulta ser chistes, para otras no tanto, y están lastimando pueblos, están lastimando personas y aún están lastimando la presencia del Espíritu Santo dentro de cada uno de Ujú. nosotros. Nosotros como hijos del Señor no podemos ser partícipes de ese tipo de bromas, de ese tipo de chistes, de ese tipo de humor que está ridiculizando al ser humano. Y no Ujú. se le olvide que el ser humano, esté en lo correcto o esté en lo incorrecto, fue creado conforme a la imagen y la semejanza de Dios. Y si nos burlamos de las condiciones de las personas, nos estamos burlando de nuestro Creador. Ujú. Y esto es realmente entristecedor para la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Después comenzamos a recibir la retribución por estas cosas y decimos, ¿por qué, Señor, me está pasando esto? Si yo soy bueno, si yo no le hago mal a nadie, si yo no hago aquello, y no nos acordamos de las cosas, de los pecados que nosotros estamos cometiendo, entre comillas, sin darnos cuenta, porque nos gozamos en ello. Lo que pasa también es que a veces olvidamos la ley de la cementera. La ley de la cementera es tú siembras y cosechas. Sencillo, sencillo como eso. Entonces, hoy nos estamos riendo, pero mañana ¿qué? ¿Será que nos volvemos a reír con el mismo chiste? ¿Y será que sí toca directamente a nuestra familia? Hace mucho, mucho tiempo atrás, nosotros, bueno, llegamos a vivir a un lugar en el campo, en el Tolima de Colombia. Y en ese barrio hay una chica que tiene una discapacidad con un piecito es más corto que el otro, ¿sí? En su cadera, sí, por un problema de la cadera, sí. En fin, fue que nos cuentan la historia detrás de eso, porque eso no es solamente a veces genético o que sucedió dentro de tantos, sino que es lo que les digo, tú siembras y cosechas. Y la gente del barrio lo sabe muy bien, eso fue algo que, de lo cual tuvieron que aprender una gran lección y callarse para unos nuevos embarazos, porque en ese tiempo había una señora, cuando, antes de que naciera la niña, antes de que naciera la niña, había una señora con esa discapacidad específicamente. Era cojita, sí, tenía mal su piecito y ella andaba con su bastoncito y entonces caminaba. Obviamente se ve el desnivel. La gente y los padres de la que va a nacer se pusieron a burlarse y le gritaban y se mofaban,
la no sé qué, la más. Ustedes se imaginarán el tipo de burla que saben hacer los seres humanos. Tiempo después, embarazo, nace y ¡pum! El mismo resultado. ¿Qué les tocó? Quedarse callados. Y es que nosotros venimos de tradiciones, venimos de costumbres y justamente este podcast siempre trata de lo mismo, ¿no? Trata de que menos tradición y más convicción. Y tenemos que aprender a salirnos de las tradiciones, salirnos de la cultura. Y mirando el humor negro tiene unas raíces antiguas. Entre esas ahorita las tocamos más bíblicamente o espiritualmente, pero se las voy a nombrar así de la práctica que tenían anteriormente, que era una, la danza macabra. Esa danza fue utilizada en la Edad Media y dice que se utilizó durante la peste negra. Dice que por medio del arte y los relatos solían mostrar a la muerte bailando con reyes y campesinos por igual. Entonces imagínate, salían mofándose de la situación que sucedió con la peste y se mofaban de la muerte diciendo como, vea, la muerte agarra y baila con reyes y campesinos, ese no le importa estrato. Entonces hay un humor negro ahí detrás de eso. Y lo otro es también, dice, el humor de horca. Es el origen más crudo y se refiere a los chistes que hacían a los condenados a muerte justo antes de ser, o a los verdugos, que era un mecanismo de defensa para soportar lo insoportable. Y en esa parte es donde yo me quiero quedar, porque creo que hubo una persona que le tocó vivir eso fuertemente en lo que hablamos de la Biblia, y es al mismo Señor Jesucristo, cuando lo iban a crucificar. Qué humor tan horrible que le hicieron en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor. ¿Qué opinan de eso? Claro, el Señor Jesucristo fue una de ese tipo de humor, de bullying, de humor negro, de humor, de verdad que lo único que hicieron fue vituperarle, utilizaron todo lo que habían, como sabían o escuchaban decir que el Señor era el rey, lo desnudan, le despojan de su ropa, le ponen una capa encima, le ponen una corona con espinas, le entregan ahí un palo como de cetro y comienzan a burlarse, oh, salva al rey, oh, salva al rey. Sabemos que la escritura dice que él tenía que pasar por esto, pero nos damos cuenta de la crueldad del ser humano y ellos lo estaban haciendo en burla comenzaron a hacer esto, hicieron inscripción en la cruz donde lo crucifican a él, Inri, el rey de los judíos. La forma incluso en que sarcásticamente uno de los ladrones que está crucificado con él se burla de él y le dice, a ver, usted que es hijo de Dios, sálvese, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y como el otro hombre que estaba al lado le dice, ven, ni siquiera estando padeciendo este castigo, ni siquiera si tú tienes compasión. Este hombre a la final está aquí sin deber absolutamente nada. Nosotros sí tenemos por qué estar acá, pero él no. Y nos damos cuenta cómo está en los momentos, y hablábamos de que el humor negro precisamente hace burla de esto, es un humor que le hace danza a ese espíritu inmundo que acaba a la hora de tocar. Y nos damos cuenta cómo está trayendo este humor tanta desgracia, tanta tragedia, tanta situación difícil, y nos burlamos de las personas que pasan necesidades, pero cuando las pasamos nosotros, ahí sí queremos socorro, ahí sí queremos auxilio, ahí sí queremos misericordia. Por favor, la escritura dice que juicio sin misericordia se hará sobre aquel que no tuviere misericordia, así que no podemos en ningún momento, por hacer reír a las personas, por ganar adeptos, por ganar amigos, hacer cosas que van en contra del Señor. Y el humor es de Dios, la alegría es de Dios, pero debemos saber que hay muchas formas más divertidas y de verdad sanas para la edificación. Yo me gozo a través de un escrito en la palabra del Señor que se encuentra por allí en el libro de Jonás. Jonás, cuando el Señor lo envía a Nínive a hacer la tarea que ya todos conocen la historia, y que se va y se desvía del camino, Dios lo regresa nuevamente allí a la tarea que él tenía que hacer. Y hay algo bonito que Dios hace, y es algo jocoso porque es de humor. Es de cómo Dios permite que cuando el hombre se sienta a esperar el juicio de Dios sobre aquella nación,
Dios le permite que haya una calabacerita y que crezca y le dé sombra. Y él se encuentra en medio del día caluroso, cómodo, dice, ay, vea, buena sombra, porque al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Me imagino que él estaba ahí feliz. Pero Dios dispone que un gusanito se coma la plantita, se seca, se marchita. Y este hombre, al ver que se marchitó la planta en la que le estaba dando abrigo, le estaba dando sombra, se enoja demasiado. Y allí Dios en su humor llega y le dice, ¿haces bien en enojarte tanto? Un humor de Dios, pero un humor que es otra cosa como irónico. Un humor irónico. Y la ironía es decir verdades en forma de chiste. Y le dice, ¿haces bien en enojarte tanto? Y dice, claro que estoy enojado. Dice, ¿te enojaste porque la calabacerita, la matica se marchitó? Digo, sí, sí, tú no la sembraste, tú no la cuidaste, tú no la regaste, ni tú dispusiste el gusanito para que la comiera y se marchitara en un día. Y tienes compasión de una matita a la que tú no cuidaste. ¿Cuánto más yo he de tener amor y misericordia por esta nación donde hay más de 5.000 hombres, niños, dijo el Señor, más de 5.000 niños que no saben discernir ni siquiera entre su mano derecha y su mano izquierda? Con humor, el Señor le dio una gran lección, porque como dijimos, el humor puede ser para edificar, para consolar y para traer misericordia. Exactamente. O sea, el humor no siempre tiene que traer una alegría al corazón, sino que a veces también trae tristeza, ¿no? Porque en el caso de Jonás trajo tristeza porque es como darse Confrontación. cuenta, sí, darse cuenta de lo mal que estaba, ¿no? Mi condición no estaba correcta. Y eso es eso es algo que uno normalmente no ve cuando intenta hacer humor. Exactamente, digamos que hay un chiste que hoy lo dijo una hermana en la casa, estaba visitándonos a nosotros y le decía, el pastor le preguntaba a ella, el chiste, ¿no? El pastor le preguntaba a ella, hermana, ¿y usted qué cargo tiene en la iglesia? Y le dijo, no, yo no tengo cargo, yo soy la carga. Pero entre ese humor, a veces nosotros podemos soltar cierta ironía, ciertas cositas para que la gente lo agarre y diga, venga, de verdad, yo tengo cargos en la congregación o soy la carga dentro de la congregación, ¿sí? Pero es como un llamado de atención, porque usted puede, sí, hacer ese humor y ahí nos reímos, pero ¿a quién le está calando? ¿A quién lo está edificando? ¿A quién está exhortando o confrontando como hizo el mismo Dios? Hoy en día se ve mucho contenido cristiano con humor. Y ese humor se hace bajo una reflexión y a mí me parece muy bonito. Yo soy una de las personas que publica mucho meme, mucho meme. Me gusta el meme cristiano porque es de confrontar, es de qué estamos haciendo, cómo estamos haciendo. Nada más ahorita, 14 de febrero, no tienen pareja. Listo, no tienen pareja. Vayan y busquen la carta de Pablo a los Corintios. Si no tienen carta, busquen la carta de Pablo. Entonces es muy chévere porque nos lleva a tener ese gozo que estamos hablando del Espíritu Santo. Pero entonces, sí, obviamente hay límites, pero tú tienes que aprender a discernirlo bajo la presencia del Espíritu Santo, que Él es el que nos revela todo, hasta qué punto es permitido y hasta qué punto no. Por eso yo al inicio decía las preguntas, como, ¿te pondrías en los zapatos de la persona de la cual tú estás haciendo mofa, chiste? ¿O esto lo haría Jesús? Ayer estábamos en el servicio de los jóvenes, ¿te acuerdas? Sí. Y les explicaba sobre ese versículo que habla de Eclesiastés 11:9, que acuérdate, joven, de tu juventud. Pero arribita en el título decía, acuérdate de Dios. Y ahí fue donde los confronté porque les dije, tú te acuerdas de ti, tú te acuerdas de los demás, pero cuando te acuerdas de Dios, ¿será que todos mis comportamientos Dios los avala? Dios está ahí, Dios me los permite hacer porque todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, este punto del humor viene siendo lo mismo. Claro. Yo tengo una pregunta también con respecto a eso, porque, bueno, a lo que hace rato creo que se trató. Es como muchas veces nosotros también nos burlamos entre nosotros, pero porque, digamos, hay esa confianza y la otra persona, uno sabe que no lo toma mal. Al igual esa burla estaría mal.
siempre el humor que nosotros tenemos no debe ser para ridiculizar a las personas y también debemos incluso aprender a tener discernimiento y saber en qué estado de ánimo se encuentra la persona, porque no siempre la persona que hoy te aceptó una burla, te aceptó un juego, quizás al otro día se va a disgustar porque no está en la condición, viene con alguna situación, una carga, una ansiedad, una dificultad, algo que le surgió Mm, y no va en ese momento a recibir de buen agrado ese humor. ujú. Cuando ya lo recibe de una forma mala, ya va a dejar de ser edificación, ya va a dejar de ser humor y ya va a tratar de traer división Sí. y algún tipo de represalia quizás más adelante o algún tipo de respuesta, diría yo más bien, una respuesta que no nos la esperábamos. ¿Y a este qué le pasó? Ujú, Si yo solo estaba haciendo una broma. ujú. Entonces debemos aprender a saber qué tipo de bromas, cuándo se pueden hacer las bromas, en qué espacio se pueden hacer las bromas, bajo qué condiciones y discernir Contesto. el contexto Sí, aquí. sí, porque es que, por ejemplo, acá nosotros tenemos un hermanito y él va a ver el podcast y él es una de las personas que llega temprano a abrir la congregación. Y si uno llega tarde, entonces dice él, ay, pastor, ya me iba a devolver. Sí, Entonces es como, al inicio fue como un llamado de atención y una exhortación porque éramos los únicos que teníamos llaves. claro. Entonces, claro, pedimos puntualidad, no damos puntualidad porque pues puede que nos haya pasado alguna situación en el Ujú. camino, ¿sí? Algo, sí, uno no, a veces no puede cumplirlo. Pero al inicio fue como, uy, me lo tiro feo. Pero ya después cuando nosotros nos dimos cuenta, como, oiga, es una exhortación que viene con edificación, ¿sí? Ya de ahí para adelante lo cogimos como chévere, ¿sí? Como, ay, qué risa. Y entonces cada vez, y ya, ya ustedes ya tienen sus llaves cada uno, ya no nos ponen a presionarnos. Pero, sí es algo que cada vez que los vemos, como que, ah, ya no te vas a devolver, hermanito. Pero Claro. es chévere, sí, o sea, depende la persona claramente. Es que esa es la cuestión, que uno en el humor tiene que tener ese tacto, porque uno muchas veces suelta cosas imprudentes y ahí es cuando se vienen los problemas. Y eso Sí. pasa mucho en el mundo. Uno, por querer hacer reír a alguien, resulta que lo cogió, como dice el pastor, en un mal momento. Y entonces ni yo pido perdón, ni Sí. la otra persona, pues, toma una actitud, digamos, de paz, sino que comienzan las riñas y yo creo que por eso se han visto también muchos, Ujú. hasta asesinatos, quizás, uno no sabe. Lo que pasa es que somos nosotros los que a veces somos muy orgullosos para recibir la corrección, ¿sí? Y la corrección puede venir por medio de humor, pero si tú eres un orgulloso no la vas a recibir bien. O sea, el problema a veces nunca va a estar 100, o sea, 100% no va a estar siempre en el chiste, sino que va a estar en mí, de cómo yo la estoy tomando también. La estoy tomando para que me edifique o la estoy tomando para que me destruya, ¿sí? Porque pues hay casos de casos. Jonás, en este caso, pudo haberse quedado con, ay, señor, sí, usted también, es que, uy. Y más me enojó con el señor, porque eso era algo que le pasaba a él, ¿no? O si no hubiera ido directamente a hablarle al pueblo, vayan, arrepiéntanse, pero no, él no quería que se arrepintieran, él sabía que Dios es misericordioso. Entonces sí es una cuestión de actitud de nosotros mismos Claro. también. Y debemos saber con qué tipo de personas bromeamos. Hay algo que la juventud del día de hoy, y hablo de la juventud, el día de hoy, bromea mucho. Y Mm, bromean mucho de par a par ujú. entre personas de su misma edad, contemporáneas a sí mismas, o de los más pequeños. Era lo que se hacía hasta hace muy poco tiempo. Pero ahora vemos que los jóvenes, por dárselas de chistosos, le faltan al respeto a las personas mayores. Se burlan de No, los, hasta con ellos se mismos. burlan, y se burlan de los mayores. Claro, con ellos mismos se faltan al respeto. Pero Sí. hoy día se burlan incluso hasta los mayores, de los mayores, y hay que tener mucho cuidado si un mayor a mí me ha llegado a dar el tipo de confianza para yo bromearme con él. Claro. Mm, Y nos damos cuenta que en la Biblia sucedió algo que a unos jovencitos les pareció mm. muy chistoso burlarse de un hombre de Dios por una situación física, porque el hombre no tenía Alopecia. sí, Alopecia. alopecia, no tenía cabello. ¿Y cuál fue la burla que comenzaron a hacerle? ¡Ey, ¡Ey, calvo! calvo, sube, calvo, sube, calvo! Mm.
había dos burlas específicamente Fuertes. allí, una en cuanto a la persona y otra En en cuanto a cuanto lo al espiritual, ministerio de sí, esa sí. persona. Y hay personas que se burlan, oíganme bien, hay hermanos, entre comillas, Mm, dentro de la congregación, que se burlan de las personas y se burlan de los ministerios. Y allí vemos lo caótico que fue para estos jovencitos burlarse de un hombre de Dios y burlarse de una situación física de ese hombre de Dios. Cuando le dijeron sube calvo, sube, unos se estaban burlando porque no tenía cabello y dos se estaban burlando del ministerio porque Elías no hacía poco tiempo había sido arrebatado, había subido, se lo había llevado el Señor en el carro de fuego, como dice la escritura, y le dije, ah, profeta, ah, bueno, haga lo mismo, sube calvo, sube. Y comenzaron a burlarse en las dos áreas mm. de ellos. Y hoy día vemos que hay personas, hay jovencitos, hay pastores, hay mucho tipo de personas que se burlan tanto de la parte física de una persona como del ministerio de la persona. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque a esos jóvenes dice que Eliseo clamó y llegaron unas osas y acabaron con la vida de aquellos jóvenes. Eso les trajo una gran tragedia Tragedia. a esos Mm, muchachos. Y nosotros también, a veces burlándonos, podemos causar grandes tragedias para ujú, nosotros mismos. Así que tenemos que tener cuidado con este tipo de humor, que por dárnoslas de chistosos con nuestros amigos, con las demás personas, por ganar personas, aplausos, tendemos a burlarnos de las demás, de los hombres de Dios, de las personas adultas, de los ancianos, y los agarramos, como así, hablamos hace rato, en mal momento, y ahí está el problema. Lo que Laurita tocaba ahorita referente al hermano que nos dice, ah, pastor, yo ya me iba a ir, yo ya me iba a ir. Claro, era un reproche, mm. llegaron tarde. Pero yo entendí el humor y entendí la forma de él decirme que madrugara, empecé a madrugar y entonces ya se iba a ir. Me dijo, sí, ya me iba a ir. Le dije, pero dejaría el tintico hecho por lo menos. Entonces ya le comenzamos a cambiar esta situación. Y nos damos cuenta, hermanos, que nosotros sí podemos hacer bromas, tenemos que saber cuándo las podemos hacer, de qué tipo de bromas hacer y siempre que sean para edificación, con pureza y con Ujú, consideración por los demás, no por burlarnos. ujú. A veces nosotros, sabe que también nosotros nos refugiamos mucho en el, ay, es solo un chiste, sí, es un chiste santo. Y esos chistes santos, ojo con eso. La palabra del Señor dice en Proverbios 26, 18 al 19, como el que enloquece y arroja llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su prójimo y dice, ¿acaso no estaba yo bromeando? O sea, mira, le lanza llamas, le lanza saetas, os lo tira a la yugular y lo termina diciendo, ¿acaso no estaba yo bromeando? Entonces hay que mirar hasta qué punto nosotros también como cristianos hacemos nuestras chanzas, ¿sí? Nuestras risitas. Porque pues yo me ponía a analizar y yo puedo hacer el primer chiste contigo, Juanito, pero a ti te cayó mal ese chiste. Mi deber como cristiana es decirte, perdóname, Juanito, porque yo no noté tus facciones, noté que te incomodó. Es que eso se nota. La gente se decae, la gente se le aleja a uno, la gente le hace mala mirada o se entristece, dependiendo de la clase de chiste, ¿no? Pero bueno, yo sería responsable y diría, perdóname, pensé que podía hacer esta clase de chistes, pero ya sé que no, me va a calmar, me va a calmar. Pero también existe el otro tipo de persona que sabe que te cayó Mm, mal claro, y continúa con el chiste. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Qué está detrás de eso? ¿Lanzar más llamas? claro. ¿Cómo me regalas el versículo nuevamente? Proverbios 26, Sí, 18 Proverbios al 26, 18 al 19. 19. Esto lo repetí y quiero hacer énfasis en ello porque es que suele ser algo que pasa. Y dice, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y le dice ciertamente lo hice por broma. Es algo que pasa. Por ejemplo, se encuentran tres niños en la calle y entonces dicen, vamos a
una pedrada a a ese perrito que está en tal lugar. Y entre todos comienzan a tirar piedra y el perrito comienza a saltar por acá, comienza a saltar por acá, comienza a saltar por acá, esquivando, y a ellos les parece Chistoso. diversión lo que están haciendo, Mm. tirando saetas, ¿no? Tirando lanzas, tirando Sí. piedra. En esas sale corriendo un niño, se atraviesa en el camino del mismo perrito, le rompen la cabeza a causa de las piedras que está arrojando, se le vienen las consecuencias difíciles y después sale diciendo, ay, ciertamente yo lo que estaba era haciendo broma, yo estaba era jugando. Oiga, tremendo. En las calles veo personas que salen disfrazados como payasos, con una hacha arrastrando por el camino, llenos de salsas y de pinturas así por todas partes, y le salen a algunas mujeres que vienen desprevenidas, o algún hombre que viene desprevenido, o algún anciano que viene desprevenido por la carretera, y ellos salen arrastrando así como el hacha, y llega y le hacen un grito, le hacen un gesto, o hacen un rugido, o hacen cualquier tipo de sonido impactante de momento que altera a la persona que viene distraída. La persona en el susto que acaba de recibir, que para los demás está, ay, cómo se asustó. En ese momento, a causa del susto, una se puede infartar, Mm. dos puede salir corriendo hacia la carretera, viene un vehículo a alta velocidad, le atropella, sale corriendo, hay un hueco donde no se da cuenta, lesiona un pie, se parte un pie, se cae en un hueco y después dicen, ay, yo estaba era jugando. Sí. Eso es lo que está No, diciendo. y eso por el lado de el Físico. afectado. No, el afectado. Ok. Pero y el que hizo la broma, no sé si ustedes, bueno, de pronto no, ustedes no lo recuerdan, es que yo indago muchas cosas. Hace mucho tiempo, cuando recién inició eso de las bromas, que payasos y todo ese tema, en Estados Unidos una persona se disfrazó de payaso, se metió en un container de basura y le iba a salir de sorpresa a un señor que iba a echar su basurita en el container. ¿Qué pasó? La persona viene, tira y le sale el payaso, lo asusta y el otro, sin pensarlo, el que iba a afectar, sacó una y pa. Hasta ahí fue la vida del humorista. Entonces, ojo con nuestros humores, porque ese humor puede llevarnos a nuestra caída, ¿sí? A nuestra caída. Yo no lo llevaría solamente para el contexto de la gente que no ha conocido de Cristo. Aún hay gente que dice conocer de Cristo, pero no lo ha conocido. Aquí en congregaciones, iglesias, que solemos decir, hay muchas personas que no se comportan como iglesia de Jesucristo y tiran su sarcasmo con ánimo de ofender, con ánimo de dañar. Y yo he visto casos aún dentro de hermanos venezolanos tirándose a ellos mismos. ¡Hey! ¿Cómo estás? Es que es una palabra grosera, ¿no? Claro. Porque hasta donde sé, eso es como decirle algo súper feo. O sea, yo lo dije en forma de no ofender, ¿no? Si alguien se ofende, pero es que ellos mismos se tiran. Y dicen, no, esa palabra no es grosera, esa palabra es grosera aquí a Pekín, ¿sí? Y uno tiene que considerarse con eso. Lo hemos venido tratando en el libro de Romanos, cuando hablamos de los débiles en la fe. Y es que uno tiene que tener tres bases fundamentales para poder compartir con las personas, porque nosotros no sabemos quién es maduro y quién es débil. Y no estamos hablando de cuánto conocimiento tienen de la palabra, porque sabemos muy bien que hay mucha gente con mucha teología y son débiles en la fe. Eso se ha venido hablando. Y nos enseña la palabra del Señor, uno, a ser considerados. Entonces, ponernos en el zapato del Claro. otro. Yo recibiría ese humor y si no lo recibo, ¿por qué lo hago? ¿Sí? Dos, la conciencia. A mí algo me está marcando que se llama Espíritu Santo, pero también hay una ley moral que dice que aún personas que no son de la congregación tienen esta ley moral de naturaleza, de la conciencia, en donde sabemos hacer lo bueno y lo malo. Entonces ahí también hay alguien que me está diciendo, ojo, cuidado, eso no estaba tan bueno. Y la tercera es Convicción. la convicción de lo que nosotros estamos estudiando. ¿Eso en qué edifica?
Nuevamente volvemos a la edificación. ¿De qué se trata ese humor? Creo que la consideración va también más, no solo de qué tipo de humor aguantaría yo, sino también hay humor que yo puedo aguantar, pero la otra persona no aguanta. Entonces en eso también está la También. consideración. Y Ujú. hay humor que esa misma persona aguanta y yo no aguanto. Es que no todos tenemos el mismo punto débil que le ofende, ¿no? Sí, De sí, pronto yo claro. puedo aguantar chistes muy pesados, pero hay un chiste que no es tan pesado y a mí me estresa, ¿sí? Sí, Entonces, claro, te eso es complejo, eso desequilibra. es como saber conocer lo que decía el pastor, el discernimiento Mm. de las actitudes. Y en lo de la conciencia, me hacía recordar de a veces que uno como que se deja llevar por el momento y cuenta un chiste, y la misma conciencia como que le dice a uno, uy, Y la embarró. sí, ¿qué Entonces uno como hice? que, ay, se me fue la lengua, ¿sí? Sí, Entonces sí, a sí. veces pasa así. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Así Sí, es, sí, sí. así es. O a veces personas que en medio de de su humor y le tocan y le empujan y reacciona y saca y pone y le termina dando un golpe a la otra persona y así después, "Ay, perdón, 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 es que se me salió el viejo hombre, es que cuando me bauticé se quedó por fuera esta mano y entonces tomé". Sí, sí. Ay, Sí, hay no, que tener terrible. consideración, mucha consideración. Terrible, terrible esto. Yo creo que las preguntas fundamentales que nosotros podríamos hacernos y que son muy confrontativas para nuestro cristianismo es, nuevamente lo toco, ¿edifica o destruye? ¿Podrías contar este chiste frente a la víctima? ¿Refleja el carácter de Cristo? ¿Y a dónde está la buena noticia de eso? Porque pues creo que es lo único de lo cual podemos agarrarnos para hacer un humor. Saber, tener el discernimiento, poder reflejar el fruto del Espíritu Santo. Mira, Santiago 3:10 al 11 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura puede producir agua dulce o amarga? Entonces es de cuestionarnos si nosotros nos estamos comportando como hijos de Dios o nos estamos comportando como hijos del diablo. Sí, porque aún, pues, esto era de lo que se le criticaba mucho a los fariseos, ¿no? O sea, ni siquiera a los de afuera les decían, oiga, ustedes son los hijos del diablo. Les decían los de adentro, los que conocían la Torá. Y hoy en día nosotros de cristianos conocemos la palabra, y de hecho yo digo la palabra es para los cristianos, ¿sí? Es nuestro manual de vida, no es el manual de vida de afuera. Eso no lo va a tomar cualquiera. Es Claro. nuestro manual de vida. Y mire cómo nos está hablando Dios aquí. Puede producir de una misma fuente dos clases de agua, nos está exhortando a nosotros mismos. Es de nosotros estar recapitulando lo que Dios ha venido enseñándonos desde Génesis hasta Apocalipsis de, o sea, con qué estamos presentándonos delante del Señor. Nosotros somos ofrendas vivas. Y dice que como tal debemos presentarnos delante de Él, que tu ofrenda sea agradable, sin mancha, santa, que se esté purificando en eso. Eso es lo que a Dios le agrada. Dios dice, yo no demando en ustedes otro tipo de sacrificio ni nada. O sea, ya no tienen que hacer nada de esos ritos ceremoniales. Cumplan con algo la ley moral, la ley de guardarse, de amarme a mí sobre todas las cosas, pero también de amar al prójimo. Así mismo como seamos temidos, porque ojo, estamos hablando del humor negro que se hace con los de afuera, con otras personas, pero que hace ese humor que nosotros a veces nos hacemos a nosotros mismos. ¡Ey! Mis problemas, mis chistes. Eso también es complicado porque yo digo, eh, o sea, yo puedo hacer burla de lo que a mí mismo me pasa. Yo diría que no, no puedo porque es que la persona que hace chistes bajo sus problemas es porque está pensando, no, de acá yo ya no puedo sacar nada. Acá no hay un propósito, entonces lo único que puedo hacer es reírme de mis problemas. Ya me conformé con ese problema y no es así. Nosotros no nos debemos conformar ni hacer chistes de esos problemas porque tenemos al Espíritu Santo y tenemos una promesa de vida. Y pueda que nos esté pasando, nos esté yendo mal acá en la tierra, ¿sí? Pero hay una promesa de que nos va a ir mucho mejor. Dice que se acabará el llanto, el dolor, la tristeza.
Entonces, ¿por qué nosotros vamos a hacer humor negro hacia nosotros mismos por debajearnos, digámoslo así, para nosotros no poder salir adelante? Esto también es de analizar. Claro, el enemigo es astuto y es alguien que le gusta hacer mofa de nosotros. Y el Señor lo dijo, harán mofa de vosotros, se burlarán de vosotros, os ridiculizarán. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque a veces nosotros mismos somos aquellos que se prestan para hacer mofa de los demás. Y solemos ver mucho humor satírico en las redes también, y ese humor satírico nunca es para edificación, siempre, siempre, siempre ese humor satírico es para la destrucción, y nos venimos nosotros atacando entre hermanos, entre pastores, entre profetas, entre hombres de Dios, entre ministros de Dios en las redes sociales. El uno ataca al otro y simplemente echa sus chistes de humor satírico. ¿Y eso en qué edifica? Mm, ¿En qué edifica? Pablo dijo, no discutan, exhórtales a que no discutan sobre palabrerías y cosas que para ujú, nada edifican, sino que al contrario son para perdición ujú. de los oyentes. Como conclusión, yo creo Pero que espérame podría yo un sacar mi momentico. conclusión. Espérame un momentico, porque es que quiero devolverme un poquito a lo que estaba hablando, de que hacemos mucho humor hacia los demás, Sí. pero que también nos lo hacemos hacia nosotros mismos. Y esto lo toqué en base a lo que les decía al inicio sobre el humor de Orca, que era el humor que hacían antes de que la gente se muriera. Y dice que este humor se hace en forma de bromear con como si fuera la única salida lógica a los problemas. Ay, no, ya me voy al otro. Sí, porque ya no pude más. Y mire, el versículo en Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Siempre hay esperanza, pero siempre y cuando nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos vida eterna y ya no vamos a estar sufriendo más. Entonces, si nosotros reímos como los que no tienen esperanza, estamos negando el poder de la resurrección con nuestra boca. Entonces, ¿cuál es el evangelio que nosotros estamos predicando? Eso era todo lo que quería concluir en Que no, esa parte. no recuerdo bien si es así que dice la Biblia, que la fuente de nuestro gozo es esa esperanza, ¿no? La esperanza de la salvación, ¿no? Ujú. Y muchas veces nosotros nos gozamos es en otra cosa. Sí, claro, nuestra fuente de esperanza es, ay, no me fue bien en el trabajo, ay, no me Sí, fue lo bien en mi terrenal. matrimonio, ay, no, mis hijos están mal, ay, no sé qué, pero dejamos que el gozo, o sea, como por último, la salvación. Y eso debería, Menospreciamos la sí, salvación. menospreciamos la Menospreciamos salvación, la eso salvación. debería ser lo primero, debería ser Nuestro- nuestro ánimo día Ujú. tras día, estar pensando en eso. Oiga, soy salvo. Por eso dice que nos coloquemos, ¿qué? El El casco de la yelmo de la salvación, salvación, el sí. yelmo de la Mm. salvación, el casco. Lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí. Bueno, en la traducción de Laura es el casco, ¿listo? Lo mismo, sí. Entonces sí, es bonito que nosotros estemos colocándonos en eso. ¿Querías concluir? Yo tenía dos preguntitas nomás. Pregunta. Una es, ¿está mal que me dé risa un chiste que viene con crueldad o morbosidad? O sea, digamos, yo estoy normal compartiendo con personas, pueden ser amigos, digamos que del mundo, por decirlo de alguna forma, y de repente alguien suelta un chiste así y me da risa. Sí, suele pasar y me llegó a pasar muchas veces. Yo como cristiano estaba por ahí o decía que era cristiano y salía a mi vida secular. Es que hay algo que nosotros debemos hacer énfasis y es que nosotros creemos que la vida cristiana nuestra se vive de paredes hacia adentro de la congregación, pero no es así. Nuestra vida cristiana no se vive de paredes hacia adentro de la congregación. De paredes adentro en la congregación aprendemos, recibimos Mm, capacitación, recibimos La universidad. instrucción, es la Sí, universidad, sí. Pero tal la cual. profesión se ejerce afuera. Claro, pero ya ser profesionales, y profesional es alguien que sabe ejercer el oficio Ujú. que estudió. El ser profesionales se vive afuera, de paredes para afuera de la congregación.
Entonces muchas veces solemos decir, yo soy cristiano, porque vengo a la congregación, porque leí una porción de la palabra, hice una oración, canté unas alabanzas y escuché el mensaje, y con eso decimos, yo soy cristiano. No. No, Satanás también no, se sienta en la Satanás primera también silla. viene, sí, él viene y se sienta en las primeras sillas y también escucha el mensaje y también canta y Se también... han escuchado testimonios de brujos Sí, entrando a claro. Se congregaciones. sientan y mientras las personas están allí, él está buscando, Mm, mirando caras, mirando rostros, mirando si hay amargura, mirando si hay tristeza, mirando cosas para comenzar a bombardear y a tire tirar dardos, dardos en las vidas de lanzas, las sí. personas. Cuando salgo de la congregación se me olvida que soy cristiano, dejo la relación con Dios ahí. Señor, dentro de 8 días nos vemos porque ahora ya llegó al punto de que nos hemos vuelto cristianos de cada 8 días. Así Mm. que en 8 días vuelvo a encontrarme contigo. Por eso en las congregaciones muchos dicen, ¿cuántos sienten que está entrando la presencia de Dios a la congregación? Venga, ¿cómo así? Luego no dice que el Espíritu Santo, la presencia de Dios está con nosotros. El Espíritu Santo debe venir conmigo a la congregación y debe irse conmigo a la casa. Y no es porque Él deba hacerlo, es porque vive dentro de mí, está en mí, yo lo porto. Mm. Y así como yo lo porto a Él me lleva a mí a crecer, a madurar. Cuando tengo una relación, Él me enseña, me instruye de qué cosas son buenas o son malas. Y como veníamos hablando hace rato, que las características de un cristiano es que debe tener convicción por lo que está haciendo, que debe tener una conciencia que no lo señale, que no lo juzga, y debe aprender a tener consideración por las personas. Estos son 3 elementos fundamentales o 3 estilos de vida o 3 costumbres, bueno, como se quiera decir, que deben estar en mí cada día para poder llevar y ejercer una vida cristiana buena. Entonces, cuando yo salía de la congregación, se quedaba Cristo en la congregación, se quedaba el hombre santo en la congregación, y afuera me comportaba como un completo mundano. Así que compartía con mis mismos amigos de Sí, siempre, y resulta que dice que un poquito de levadura leuda, contamina toda la toda la masa. masa. Dime con quién andas, Te diré te quién diré eres. quién eres. ¿Con quién se junta el necio? Con otros necios. ¿Con quién se junta un sabio? Con Con otro otro sabio. sabio. Júntate con sabios y Y será. sabio será. Ujú. Júntate con necios y ahí está la consecuencia. Así que yo salía de la congregación, me juntaba con mis amigos normales, con mis amigos morbosos, con mis amigos groseros, y mis amigos soltaban el chiste y yo me reía. Incluso les Lo aportaba, compartía también. incluso lo complementaba. Ay, yo me sé uno más mejor. Mm. Y La comenzaba, competencia de y humor. comenzaba a compartir con ellos, y la escritura es clara y me dice que tú no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Y entonces yo me reía. ¿Por qué? Porque estaba dando mis primeros pasos cristianos, estaba llevando mi vida de agradarlos a ellos antes que al Señor. Así que me reía y me parecía muy divertido. ¿Y cómo fue que lo dijo? Repítamelo, repítamelo. Y aprendía todos estos chistes y los departía. Hay chistes incluso que yo llegué a tocar referente a la crucificación de mi Señor Jesucristo en la cruz. Cómo fue Jesucristo crucificado allí y en el otro lado. Hacían chistes de desodorantes, que porque estaban allí con los brazos abiertos, y que quién está más cerca, que quién está más lejos. Usted es el de mal olor. Es que Cristo decía, bueno, Sí, unas necedades, hermanos, que en el momento para mí, guau, 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 qué risas. Ujú, Cuando el Espíritu Santo viene a tomar control de mi vida, cuando Él llena mi corazón, yo escucho esos chistes y no me causan risa. ujú. Me causan tristeza y me causan dolor. Y yo les digo, venga, venga, ¿de verdad a usted eso le causa risa? ¿Eso le causa risa? A mí eso no me da risa ya. No me da risa porque he crecido de tal manera a la mano del Señor, donde el Espíritu Santo dentro de mí me confronta y me dice, ¿y estos por qué se ríen de esto? Esto no es motivo de risa, es motivo de preocupación. Y viene el Espíritu Santo trabajando en mi vida al punto de que los chistes que una persona dice de doble sentido, dice para destruir, dice para burlarse, el Espíritu Santo no me deja reír, Ujú. ya no me causa gracia. Lo que antes me divertía, comienzo a verlo diferente y comienzo a verme lo miserable que yo mismo llegué a ser en mi momento cuando Ujú. compartía estas cosas. Y no me enojo con ellos, no les digo nada. Me pongo a orar y le digo, perdónalo, Señor, como dijo Cristo. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que dicen.
no los juzgo, lo viví, lo hice, pero aprendí. Entonces, creo que esa es la respuesta. Es como el que es que el humor como es tan espontáneo, yo lo digo también por eso, ¿no? Porque uno puede estar, hasta puede intentar ser cristiano así mismo dentro de la congregación como fuera. Pero como es tan espontáneo el humor, yo decía, un Sí. chiste que salga y lo haga reír a uno, o sea, que sí me hace reír. Entonces yo tengo que ver también cómo estoy yo en mi crecimiento Claro, espiritual. y uno Sí. puede llegar a reírse, pero en el momento que recapacita y que el Espíritu Santo le dice, Claro. venga, ¿por qué Sí. te reíste? Pues, perdón, Señor, perdón. Yo creo que esos son nuestras pruebitas, Sí, ¿no? esas son Las pruebitas. las pruebas de la fe. Las Señales que nos pruebitas de muestran la que nos fe, hace sí, falta sí, sí. ahondar más en el Señor. Así Ajá. es. Y es donde eso debe traer hasta una voz de alerta a mí. Venga, todavía me estoy riendo de esto. Perdóname, Señor. La confrontación, es que Dios no sabe confrontar de una manera muy especial, sea que utilice hasta un burro. Claro. ¿Qué le pasó a Balán? Sí, sí, sí. La confrontación fue fuerte, o sea, ¿cómo eres de necio? ¿Quieres Bueno, la otra pregunta? la otra pregunta es, ¿puedo tener humor negro inofensivo? Humor negro Humor negro inofensivo. inofensivo. Bueno, el humor negro es categorizado en lo que leía al inicio como que existe también dentro del sarcasmo, ¿sí? El humor negro tiene sarcasmo, Yo creo que tiene decir, ironía. sí, Y eso fue algo que hizo el mismo Elías con este pueblo pagano, ¿sí? Fue fuerte, es que si tú te pones a analizarlo, estás atacando a mi religión, estás atacando a mi dogma y yo esto lo Claro. defiendo a capa y espada, pero pues nuevamente como decimos, ¿cuál es el final Claro. de eso? claro, para poder saber darte esa respuesta de que si puedo tener humor negro, ¿qué? Inofensivo. Inofensivo, humor negro. No, es que no es inofensivo, Es lo sí mismo que yo ofende. decir, me acabo de echar una mentira piadosa. No, eso sí va a ofender. Porque, a ver, mentira es mentira y llámese como se llame y póngala como la que ponga, es mentira y ninguna mentira es piadosa. No puedo convertir una mentira en santa, no puedo convertir una mentira en algo inocente. Por ahí dice la escritura en Levíticos, hablando de los pecados y de las contaminaciones, que había gente que tocaba hasta, se untaba hasta de manto, de cobija, de cosas de muerto o de flujo de sangre o de más cosas y se quedaba contaminado. Y dice el Señor, el que fuere contaminado debería traer una ofrenda de paz, una ofrenda de expiación por ese pecado, puesto que se hizo inmundo. Sí. Y decía, pero yo no me di cuenta. El hecho es que así te hayas dado cuenta o no te hayas dado cuenta, te contaminaste, Sí. te hiciste inmundo. Así que el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Y el desconocer la ley no me hace a mí inocente del delito. Así que tengo que darme cuenta que humor negro, no hay humor piadoso, no hay humor inocente, no hay humor así como lo estás Inofensivo. diciendo, Sí es ofensivo. porque el humor negro precisamente se refiere a un tipo de De humor que ofensa. que se enfoca en temas oscuros o morbosos. Pero no solo no, Oscuros pero o no lo morbosos. encajemos solo en esa ¿Cómo? parte. No, espérate. No le enfoquemos solamente en esa parte porque Dios utilizó un humor ofensivo y Pero duro. no negro, no con- humor negro. No, es que estamos hablando de Es que- la es que la perspectiva contextualización, la contextualización. Mire, porque es que te voy a poner nada más el libro de Job, capítulo 38, versículo 4 y 5 y aún el 21 que le decía Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Tú lo sabes? Ofensivo, ¿no? Da pilazo, ¿no? Es un humor fuerte. Pues ya habías nacido y es grande el número de tus días. Entonces acá dice, es una ironía pedagógica. Dios usa el Exactamente. sarcasmo para humillar el orgullo intelectual Mira de las Job. palabras que acaba de hacer. Uno, ironía, ¿qué? Pedagógica. Ironía pedagógica, no humor negro. Y segundo dijo otra palabra, sarcasmo. Sarcasmo para humillar el orgullo. Sarcasmo para humillar orgullo. Y habló de humor
irónico y de humor sarcástico, no de humor negro. Ojo que son diferentes tipos de humor. Humor negro es humor negro y humor negro se burla de las cosas, es morboso, es un humor oscuro, se burla de la muerte, se burla de todas estas cosas, de las discapacidades y todo. Pero el humor sarcástico y el humor, el otro que dijiste, Irónico. irónico, son muy diferentes porque el humor sarcástico es una forma de expresión que implica decir lo contrario a lo que se quiere decir, es sarcástico. A ver, ¿dónde estabas tú cuando formé los cielos y la tierra? Ya habrías nacido. ¿Cuál habría nacido? Ujú. Eso es sarcasmo, es lo contrario. Tú no existías para venirme a mí a decir cómo fundé la tierra, cómo la hice, que tienes más sabiduría, que tienes más conocimiento, que eres una persona súper especial. Así que ese humor sarcástico a menudo se utiliza con un tonito irónico y burlón. Ujú. Ejemplo, hay humor sarcástico, hay humor burlón, por ejemplo, cuando una parejita se casan. Se casan, están en su primera noche de bodas, amanecen dormiditos, los dos abrazaditos, y el hombre llega y mira a la que es su esposa ahora y le dice, ¿cómo amaneciste, vieja? Así que hay un humor allí, pero es contrario a lo que quiere decir. No le está diciendo vieja, no le está diciendo amargada, no le está diciendo enferma, porque la palabra viejo significa muchas cosas, sino que le está diciendo lo contrario. Uy, amaneciste, mi amor, amaneciste, vieja. Pero pasando el tiempo, ya la mira otra vez y vuelve y usa la misma frase y dice, ¿cómo amaneciste, vieja? Y ya hay allí como un reproche, como algo feo hacia la mujer con la que toda la vida ha estado allí, estando con ella ya varios años. Y llega y pasan otra década más, pasan otros años y se despierta y la mía dice, ¿cómo? ¿Amaneciste, vieja? ¿Ya está ahí? ¿Todavía está viva esta? Entonces, démonos cuenta que el humor negro, ahí usé varios tipos de humor, ahí usé sarcástico, usé humor negro y usé humor irónico en la misma frase de tres formas diferentes presentadas. En una me burlé, degradé y en otra dije lo que no quería decir de la forma que se dijo. No le estoy diciendo anciana, está el humor que hablamos, el humor sarcástico implica decir lo contrario a lo que se quiere decir, sin necesidad de tocar temas oscuros, morbosos, ni nada de esto, donde vemos que el sarcasmo puede ser utilizado para criticar, para burlarse o para hacer una observación. Y Dios usó humor sarcástico para hacerle observaciones a Job en Ujú. cuanto a lo que él decía conocer, saber, aprender. Por eso Job más adelante dice, uy, Señor, perdóname, de oídas Te había te oído. había oído. Sí, acá estaba leyendo, investigando claramente qué es lo que toca hacer. Dice que hay definiciones en cuanto a la ironía, el sarcasmo y el humor negro. La ironía es decir lo contrario de lo que se piensa, de modo que el contexto revele la verdad. Ejemplo de Jesús, que bien hacéis en invalidar el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. En Marcos 7:9 es una figura retórica, eso fue ironía. El sarcasmo es una ironía mordaz, cruel o insultante. Su objetivo es criticar o ridiculizar a alguien. Y el humor negro es un género de comedia. Se define por el tema de muerte, tragedia, enfermedad y desgracia. Ahora, existe un sarcasmo sin humor negro y existe un sarcasmo con humor negro. Existe el sarcasmo que es profético y existe el humor negro que utiliza el mundo. Uno de los ejemplos para el sarcasmo profético es: aquí yace el hombre que decía que no necesitaba a Dios porque era eterno. Mírenlo ahora. Y el otro es el humor negro que dice, bueno, al menos ahora ya no se quejará de que tiene frío. ¿Sí? Otra de las partes que también se habla del sarcasmo, que fue ofensivo, fue fuerte, fue cuando Jesús se los hizo a los fariseos en Mateo 23-24, que dice, guías ciegos a otros ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camecho. Entonces ahí también está haciendo una exageración para denunciar algo pues, que vio que estaba mal. Entonces, cambiaremos de pronto la pregunta para que contextualizarla. El humor negro no es inofensivo, el humor negro sí es ofensivo,
pero existe un humor sarcástico e irónico que puede ser utilizado por Dios para humillar el orgullo y que también va a ofender. Claro. Mire, Que mire para un el mundo ejemplo de puede ser humor negro. ¿Cómo? Para el mundo puede ser humor negro. Para el mundo puede ser humor negro porque no conoce la Porque no conocen lo que es. contextualización y no conoce también que es un orgulloso, que Mi- no va a bajarle Yo a les su doy carácter. un chiste de humor negro. Por ejemplo, hay personas que una persona se accidenta, se rompe la pierna y llega y dice, ¡qué suerte! Me acabo de romper la pierna, ahora puedo comer helado todo el día recostado. Mm. Eso es humor negro. Sí, porque ya se le cayó la esperanza, lo que estábamos Claro. hablando al inicio. Después de semejante lesión dice, ahora sí me puedo quedar en la casa tomando helado. Mm, Humor negro se burla de una tragedia, mm. se burla de una situación morbosa. Y un humor sarcástico podría ser, por ejemplo, sale uno a la autopista, es tan rico andar por la autopista, ¿no? Siempre la encuentra desocupada. Ya dije, humor sarcástico. Cuando la verdad es que la autopista siempre mantiene llena de tráfico. Y uno dice, genial, otro día de tráfico en esta ciudad y justo hoy que necesitaba esta vía así de despejada. ¿Y cómo es que la está encontrando? Llena, llena. Eso es humor sarcástico. ¿Sí ves la diferencia? Así que tu pregunta, yo no puedo tener humor negro, ¿cómo me dijiste? Inofensivo. Inofensivo. No, No no lo existe. hay, no existe. Ni siquiera en el cristianismo. Siempre vamos a ofender. ¡Ah! Hay una canción de Redimido, ofensivo y escandaloso. Ah, no. Pero bueno, cerramos acá el podcast. ¿Alguien más quiere decir? Creo ¿Tú que quieres ya. aportar algo? ¿No? ¿Tienes algo más? No. No, creo que no. No. Bueno, entonces concluimos en que este podcast nos lleva a la reflexión de qué es lo que hemos estado viviendo como cristianos, cómo hemos manejado ese humor y si ha sido un humor para edificar o ha sido un humor para destruir. No existe más. Yo creo que todo se reduce en eso, ¿no? El cristianismo se reduce en, o tú lo estás haciendo para protagonizar y agradar a los hombres y destruir, o Ese es estás el punto. haciendo las cosas por Dios y a veces por hacer las cosas con Dios vas a ofender a ciertas personitas, pero sin faltarles al respeto porque tú les vas a enseñar que es la parte de la edificación. Tú no tiras algo si no vas a construir. Por eso dice a Jeremías, martillo me sois, tú destruyes, pero tú edificas. Ujú. ¿Tienes conclusión? No, no. Gloria a Dios. Ya quedó claro. Yo podría resumir y concluir con lo que Laurita acaba de tocar y es a quién estoy buscando agradar Mm. y a quién estoy buscando atraer, hacia qué persona quiero atraer atención, hacia mí o hacia Dios. Y como conclusión a todo lo que hoy dijimos, en resumen podríamos decir que el humor es un regalo de Dios, como leímos en Proverbios, de que Sí. hermosea el rostro, el corazón alegre. Pero el Entonces cinismo, es un humor que nosotros podemos utilizar bien porque es un regalo ujú, de parte del Señor que puede ser utilizado para edificar y para conectar con las demás personas. El humor bueno rompe el hielo. sí. El humor bueno en medio de una conferencia, de un auditorio, cuando uno sabe decir una palabra de humor, de inmediato rompe el hielo. Por Sí. ejemplo, yo a veces en la congregación diciéndoles algo fuerte, tocante a los varones para que traten bien a las esposas y todo, yo suelo decirme, por ejemplo, yo soy en mi casa un hombre de autoridad y en mi casa se hace lo que yo obedezco. Y la gente a mí se ríen, rompe uno el hielo para tocar La temas tan exaltación. fuertes, así que es para conectar y para edificar con las demás personas. Sin embargo, El cinismo es del nosotros diablo. tenemos que ser bien cuidadosos de no usar el humor de una manera que hiera, que ofenda a las demás personas. Sí. En lugar de eso, debemos buscar ser compasivos y puros en nuestro humor, enfocándonos siempre en edificar a los demás. Así es. Bueno, yo tengo dos citas bíblicas que se me había olvidado dar. Y dice en Proverbios 3:34, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia, hablando de Jehová, ¿no? De Dios. Ujú, ujú. Y el otro, que nos da también un poquito más de entendimiento acerca de lo que es alguien que hace burla, esa burla que no es buena, es escarnecedor, es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Así es.
Tenías conclusión, ves que sí tenías conclusión. Qué bueno, me parece que ha sido bastante edificativa este tema, que en realidad no se predica de esto, no hay temas en las congregaciones, no hay estudios bíblicos referentes al, o por lo menos yo no los he encontrado todavía, No, 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 hay cosas que no se no se tocan, tocan en las que a congregaciones. nosotros sí nos gusta tocar Y precisamente ese es el enfoque de de este nuestro podcast, podcast. sí. Precisamente es renovación de mente, de entendimiento, como dice el Señor, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo que tiene virtud alguna, en todo lo que sea digno de alabanza. En eso debemos pensar, renovando nuestro entendimiento. Tenemos la mente del Señor Jesucristo para Ujú. dejar de vivir más por tradiciones, Sí. por Eso costumbres. está en Filipenses 4:8. ¿Sí? Y vivir más de verdad por convicción. Menos Así es. tradición, más convicción. Con esto yo cerraría mi apunte. Muy bien, bueno, pues hay un versículo que les quiero regalar y dice en Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vos, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Que el Señor sea dándonos a cada uno un corazón de carne, un corazón que se deje instruir por la presencia del Espíritu Santo. Recuerda muy bien que también Él nos enseña que Él cambió los mandamientos en las tablas de piedra a estar escritos en las tablas de nuestros corazones. ¿Y quién más nos puede guiar a hacer las cosas bien que el propio Padre, que el propio Espíritu Santo, que el propio Hijo, que nos está llevando por este camino que es incierto, que es difícil, que vamos a estar tentados, pero también dice su palabra, tranquilos que yo he vencido al mundo. Entonces, esta es una invitación para que usted siga firme ahí en la fe, porque también se trata de ser esforzados y valientes, y esforzarse y ser valiente no significa guerrear siempre, sino permanecer. Hasta aquí dejamos este podcast. Recuerde, Podcast Renovación de Mente es un espacio en donde nosotros queremos enseñarles más por convicción y menos por tradición. Que Dios les bendiga.